Dice una conocida frase: no hay nada que perdonar, solo algo que comprender. O como lo dice Papá Jaime en su libro, el perdón llega cuando aceptas, entiendes y reconoces que nunca hubo nada que perdonar, sino mucho que aprender. Esta frase nos deja pensando. Tenemos que comprender el comportamiento, la forma de ser, lo que hacen otros seres humanos. A veces señalamos y culpamos siempre a los otros por las cosas que nos pasan a nosotros mismos. Debemos aprender que el perdón viene del no juzgar. El perdón llega de la comprensión. Recuerden siempre esta frase: no hay nada que perdonar, solo hay algo que comprender. Hoy está con nosotros esta hermosura de hombre, Papá Jaime, cómo me gusta verte. Querida. Además que este libro es hermoso, llega al alma, lo tienen que leer, se lo recomiendo muchísimo. Perdono, pero no olvido, ¿sí? Uno es la famosa herida de la bicicleta que hablamos alguna vez. Sí. Yo sé, mira aquí la cicatriz, de verdad, yo me caí una vez en la bicicleta y yo me acuerdo que por esos días me dolía. Me acuerdo perfecto. Ahorita sé que me pasó, pero no me duele. Así funciona esto. Así funciona. ¿Cómo perdonar sin juzgar al otro? Y lo más importante, sin juzgarme a mí mismo. Es que nos han programado en una cultura de odio, de rencor y de resentimiento. Desde que tú eres niña, te empiezan. Si tú eres tal, entonces tienes que odiar al político, tienes que odiar al que no es de tu misma religión, si es rico, si es pobre, si tiene éxito o fracasa, tal. Y todo gira alrededor de eso. Pero además de que nos crean en nuestra cabeza esa cultura de odiar, de resentir, no queremos perdonar. La gente no quiere perdonar. Dice, es mi odio, no me lo quita, es mi rencor, es mi resentimiento. Y desde ahí arranca el chip totalmente torcido. Porque cuando tú guardas ese resentimiento en tu corazón, es el viaje VIP primera clase a la enfermedad. Estás directo a la enfermedad, pero la gente no lo quiere liberar. Cuando tú entiendes algo tan simple que es comprender que la persona que a ti te hizo daño, más que odiarla y atacarla, te está enseñando. ¿Por qué? Porque te despertó de tu inconsciencia, o de tu falta de experiencia, o de tu falta de madurez, y te dijo, la vida es esto, y yo soy así, y no es como tú crees, deja en pelicularte. Entonces cuando uno toma a esa persona y le dice, gracias porque usted fue un sapo, o sea, usted me hizo de todo, me estafó, me engañó, me criticó, no lo estoy justificando, pero dice, gracias a ese sapo que convertí en príncipe azul, o a esa rana en princesa, yo entendí que tenía que ver el mundo diferente, que tenía que mirar hacia adentro a través del silencio y conocer mis emociones que me indican qué siento y qué pienso, y que puedo cuestionar esas creencias, y veo el pasado como una experiencia, como sabiduría, y le agradezco porque me está haciendo crecer y evolucionar. Es el primer paso al perdón, porque entiendes, comprendes y después puedes liberar. Si tú no liberas, si te aferras a todo lo que aferras, tarde que temprano tienes que soltarlo. Y si no lo sueltas, te hace daño, te desgasta. Papá Jaime, la gente hace cosas y yo me conecto o no con esas cosas que hace la gente. Si yo me conecto y me molesta y me siento ofendido y siento que me hicieron lo peor de la vida, es porque esa experiencia me corresponde para mi evolución. O sea que ese personaje yo lo puse de alguna manera en mi vida, porque si necesito aprender a perdonar, necesito a alguien que me ofenda. Si necesito aprender el desapego, necesito a alguien que me robe. O sea que yo creo esos personajes que llegan a mi vida, de alguna manera. La vida es algo maravillosa y siempre te está enseñando. Es como una obra de teatro. Y a ti te llega exactamente cuando te tiene que llegar la persona que te da el golpe para que despiertes. Lo que pasa es que nosotros somos cómodos. ¿Y a quién le echamos la culpa? Dios me castigó, Dios tal. No, es que cuando tú no eliges con conciencia lo que quieres para tu vida, alguien elige por ti.
Entonces nosotros entramos en una zona de confort y no queremos explorar ni ver el mundo como es. Queremos todo fácil. Y ahí viene esa testarudez de que si la gente no hace lo que yo quiero que haga o dice lo que yo quiero que diga, elijo sufrir, elijo guardar un resentimiento. Y esa programación inconsciente que nos han dado desde muy pequeños es la que nos hace sufrir. Por eso es tan importante, a través del silencio, respira profundo, observa por qué está sintiendo eso, y no dice por qué, sino para qué, cómo lo puedo cambiar, cómo lo acepto, qué tengo que cambiar, qué creencias limitantes, pérfidas, maléficas tengo acá, que son las que me hacen sufrir. A ti nadie te puede hacer daño, Diana querida, desde el punto de vista emocional o espiritual. Físicamente sí, pero espiritualmente no, emocionalmente no. Tú empoderas al otro para que te haga daño. ¿Por qué? Pues cuando tú depositas tu felicidad en esa persona, ya perdiste la felicidad, no depende de ti. Cuando tú empoderas a esa otra persona, al empoderarla, ya no depende de ti la solución. Entonces no importa lo que el otro diga o haga, es lo que tú te dices a ti misma, es lo que tú haces. Por eso en el proceso del perdón, primero hay que entender exactamente qué es lo que me está pasando, comprenderlo y después liberarlo y dejarlo en manos de Dios, pero tomarlo como experiencia. Porque si tú, cuando te golpean, te maltratan, te hacen daño, no aprendes de la caída, que esa es la verdadera sabiduría, caer, aprender de la caída y volverse a levantar y no repetir el mismo error. Porque si se queda aferrado al piso, quejándose, pues se revienta. Y con fe, pasión y amor, mirar qué es lo que quiere en su vida. ¿Y cómo saber que tú perdonaste, Diana? Cuando en silencio observas tu emoción. Cuando tú recuerdas a esa persona y sientes rabia, rencor, resentimiento, todavía estás conectada ahí, sed de venganza, que se muera, que se pudra, tal, ¿qué has hecho? No has perdonado. Cuando tú recuerdas sin dolor, sin sed de venganza, y agradeces porque te está haciendo crecer y te hizo evolucionar, la vida es diferente. Cuando constantemente el ser humano se está culpando, ¿por qué? Porque sí, porque no, está en un estado constante de angustia, está en un estado constante de insatisfacción. ¿Cómo haces para dejarte de culpar por todo? La culpa es una emoción social, así la conocemos. La culpa es algo que no nos deja vivir tranquilos, pero cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene y el momento y la situación que se presenta en la vida es perfecta para la evolución. ¿Cómo haces? En palabras muy sencillas, porfa, explícalo, papá Jaime, para entenderlo. Porque a ti te programan desde que eres bebé, soy culpable, culpable, y entonces la gente o se siente culpable y miserable, que es cochino y sucio, o peor aún, busca siempre a quien le echa la culpa de sus errores, porque no está consciente. Por eso es tan importante cuando hablamos del proceso del perdón, qué es lo que he hecho yo desde el punto de vista de la neurociencia, la epigenética, que yo mezclo la ciencia con la espiritualidad, que es cuando no le das a nada ni a nadie el poder de perturbarte. Cuando se mezclan los dos y se le enseña al cerebro subconsciente a desprogramar, a liberar y a soltar todos esos pensamientos continuos de rabia, de resentimiento y rencor, y empieza a visualizar, soltar, y se habla a sí mismo y lo repite y lo afirma verbalmente, pero sintiéndolo, porque si tú no lo sientes, el cerebro no lo procesa. El cerebro ni siquiera procesa el no entiende. No pienses en un elefante morado. Lo primero que haces es pensar Entonces, en eso. Hay que hablarle holográmicamente, pero con sentimiento. La ley de la atracción está basada en ¿qué? No es solo pensar y sentir, es pensar y visualizar, es sentir que ya es una realidad, alinearte en esa frecuencia vibratoria. Entonces, para poder sanar las heridas del alma, en vez de estar buscando culpables, hay que buscar es qué sucedió, por qué me sucedió y qué puedo hacer
para no volver a caer ahí, es la experiencia de entender y comprender que estás creciendo, que estás evolucionando, dejar el miedo, dejar de buscar culpables por todos los lados y enfrentar la realidad. Cuando entienden que la vida es soltar, es dejar que las cosas fluyan amorosamente, que cuando algo no sucede como tú esperabas, simplemente cambias la forma de mirar las cosas. Instantáneamente, las cosas cambian su forma. Pero tenemos ese apego, ese que nos aferramos a eso, y esa dependencia emocional, ideológica, que te genera frustración. Porque cuando tú estás aferrada y con rabia, inmediatamente se detona la amígdala cerebral y toda esa adrenalina te endurece y pierdes la capacidad en el neofrontal de pensar. Por eso hay que llevar a que el corazón, ese cuarto cerebro tan poderoso, tome las elecciones, no cerebralmente, desde el amor, desde la conciencia, desde el aprendizaje y desde el entendimiento. Ahí todo, absolutamente todo cambia. Hay una metáfora muy conocida, creo, o una frase, creo que es de Buda, que dice, es como que la rabia es como que te aferres a un carbón hirviendo, caliente, y quieres herir a otra persona y se lo vas a lanzar a la otra persona porque lo tienes en tu mano. ¿Quién es el que te está quemando? ¿Quién es el que se está muriendo del dolor? Tú mismo. Es como si te tomas un veneno esperando que el otro se vaya a morir. Sí. O sea, cuando tienes esa ira, esa rabia, ese resentimiento, el que te está haciendo daño eres tú. Cuando envidias, cuando sientes rabia, cuando sientes tanta ira por otra persona, tú eres el que se está carcomiendo por dentro, y como tú lo has explicado muchas veces, pues la química del cuerpo cambia y ahí es donde empieza a manifestarse o a formarse una enfermedad. Claro, ahí mismo, la crea inmediatamente. Entonces por eso es tan importante. Si tienes odio, hay un dicho que dice, si odias a alguien, busca cavar dos tumbas, una para ti y otra para el que odias. Y de pronto el que odia ni siquiera sabe que lo odia, y cuando entonces tú la lo tumba odias, queda vacía. Te está reventando por dentro, y esa resistencia inconsciente, aceptar la realidad, es la que te hace sufrir. Cuando lo sueltas, empiezas a disfrutar. La persona que tú odias, te acuestas todas las noches con él, siempre está en tu corazón. Imagínate eso. Además, ¿tú crees que del odio al amor hay un paso? Cuando tú odias a una persona no es porque o la amas todavía, o porque te quieres parecer tanto a ella, o porque tienes tantas cosas hacia ella que la mantienes tan presente en tu vida. Claro, es que en el corazón, lo diametralmente opuesto al amor se llama el miedo. Eso opuesto. En cambio, en el corazón, tú puedes guardar odio y resentir, y de un momento a otro estás odiando y después amando y después resintiendo, o sea, hasta acá, porque está cerca a tu corazón. Cuando tú estás en el miedo, no te permite pensar, piensas cosas que no son, dicen cosas que no quieres decir, actúas como un salvaje sin darte cuenta de lo que estás haciendo y creas un infierno a tu alrededor. Cuando tú estás en el amor, inmediatamente es como encender una luz, el rencor, la rabia, el odio desaparece. Por eso está importante siempre, cuando nosotros hacemos todas estas meditaciones los lunes a las 6:30 de la mañana, hora Colombia, en Instagram, ¿qué llevamos? A que a través de la mente subconsciente, con frecuencia de onda cuadriaural, la gente desprograme esa memoria negativa, rencorosa, con resentimiento, se conecte con su esencia divina, con esa divinidad que habita en ti, y sueltes. Cuando sueltas, ves que la vida cambia, pero es pura programación subconsciente. Papá Jaime, ¿y qué le diríamos a las personas que les ha tocado vivir con situaciones sumamente dolorosas? El abuso sexual, la violencia, la guerra, personas que han tenido que presenciar en su vida o que vivir en carne propia el secuestro y el asesinato de un ser querido. Y yo te pregunto esto a ti porque tú viviste una situación muy dura con tu hija, que ahorita nos la cuentas.
¿Cómo haces ahí para liberarte de la rabia y esa impotencia que algunos o unas terceras personas, unos agresores cometieron contra alguien que tú amas mucho? En el caso tuyo, gracias a Dios, tu hija salió viva e ilesa, pero hay otras personas que no tienen la misma historia que contar. Sí. Por ejemplo, cuando a mi hija le pegan esa puñalada acá, otra acá, se está desangrando, estaba muriendo en esa atracada. Para mí fue muy duro enfrentar eso y me dio rabia ver que mi hija se está muriendo y yo atravesar la 30 en un segundo para llegar a ella, a rescatarla. Y cuando yo empecé a pensar, increíble que a esos miles y millones de personas que les he ayudado, le hicieron eso a mi hija. Yo cuestionaba todo. La Lora me dijo, perdiste el tiempo, papá. Papá, o sea... No hiciste nada. Nada. Y yo decía, y sentía una rabia contra ellos, que son la gente que yo le he ayudado. O sea, porque yo le ayudo a los niños de la calle, a los drogadictos, a los ancianos, a las cárceles de máxima seguridad, a todo el mundo. Yo decía, esa gente fue la que le hizo el daño a mi hija. Y cuando me llaman, ahí fue lo más impactante, cuando me llaman de la calle, porque en la calle todo se sabe, me dicen, papá, ya tenemos los que casi matan a tu hija. Le dije, sí, me dicen, sí, ¿qué quiere que haga? Los torturamos a pedacitos, los matamos, los violamos, ¿qué quiere que haga? Ahí. Yo dije, un momento, guerra trae más guerra, violencia trae más violencia, ojo por ojo, diente por diente, nos quedamos ciegos y sin diente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un momento, llévenlos a la policía, a la fiscalía, entréguenlos allá y que la ley tome asuntos. Pero yo no me voy a meter a mandar a que lo maten. ¿Sí ves? Es simplemente, pero la Lora parlanchina empieza, no, pero aunque sea que los golpeen un poquito, que los asusten, ¿no? Y cuando yo fui a la cárcel, donde yo le dijera en la cárcel cuando estaba en una charla, acá están unos que le hicieron un daño a mi hija, los matan, los torturan. Ese es el verdadero perdón. Es recordar sin sed de venganza. Es entender y comprender que esas personas lo hicieron o porque estaban drogadas, o porque estaban inconscientes, o porque tenían miedo, o porque no sabían lo que hacían. Pero cuando lo entiendes, no es aceptar y decir, no, entonces otra vez no hay que dar papaya. O sea, si a ti te golpean una vez y vas y pones la otra mejilla, te vuelven a golpear. Jesús no era bobo. Jesús decía, si te dan acá, voltéala. ¿Qué significa? Mire para el otro lado y ábrase del parche. Perdonar es con lógica. O sea, si a mí me están dando, me tengo que quitar. Si a mí me violan mis principios y me golpean, sí, yo digo, entiendo esto, esta mujer o este hombre no me convienen en mi vida, los quito de ahí, me abro del parche y actúo. Porque si no hay acción, sigue lo mismo. ¿Sí ves? Es que es de conciencia, no es de comodidad. Pero muchas veces la gente por comodidad se queda en una zona muy confortable en que no hace nada y permiten que la golpeen, maltraten. ¿Y cómo terminan? Muertos o en unas depresiones salvajes. Entonces es de estar conscientes, de aprender de las caídas, de aprender de las equivocaciones, y es simplemente soltar y mirar hacia otro lado. Para aquellas personas que dicen, no puedo entender eso que están diciendo porque a mí me han hecho cosas muy horribles en la vida, ¿qué dirías que prácticas espirituales podrían llevar a cabo para subsanar un poco ese dolor? Una, la meditación, a través de la autoobservación, que es el primer paso a la liberación interior. Conoces esas emociones cáusticas, con rencor, con rabia. Ir transformando. ¿Que de dónde viene? De lo que sientes. Pero eso que sientes, ¿de dónde viene?
de lo que estás pensando y de unas creencias y unas experiencias que has vivido. Cuando entiendes que eso que te sucedió, ya está pasado, ya está pisado. Yo cuando golpeaba a mi hija y le hicieron todo eso, ya no podía volverla a sanar. El que tú le mandaras a hacer daño a esas personas no iba a liberar a tu hija de lo que vivió. Ni a mí Ni a de ti. lo que sentí. Exacto. Entonces, ¿yo qué hacía? Sí, los veo como unos drogadictos, insensibles, que se estaban muriendo de hambre, que eran unos criminales, una banda, están en la inconsciencia. Y al principio yo decía, parar, y dije, no, esto me propulsó a trabajar mucho más, enseñarle a la gente cómo perdonar, cómo cambiar, cómo liberar y cómo aprender a manejar la mente subconsciente. Porque es que hay un perdón cerebral, un perdón racional, un perdón divino, pero el que más tenemos que trabajar es el perdón de la mente subconsciente. Meditación. Que es la que te hace daño. Meditación, respiración y ir suavemente a través del silencio y la autoobservación, cómo cambiar esas creencias limitantes. Lo que pasó, pasó. Esa experiencia. Tú estás en el teatro de la vida, o sea, hoy se abre, mañana es otro. Y como dices tú, haz que la paz interior sea tu prioridad. Sea tu gran y cuando entiendes los procesos de la vida, ese día no vas a juzgarte ni vas a juzgar a los demás, sino que entenderás que cada experiencia corresponde a lo que necesitamos para evolucionar. Uy, es que esto de verdad que a veces cuesta entenderlo. La mente a veces se rehúsa a entenderlo, pero tiene un regalo gigante cada situación. Por eso que cuando, vivimos. Diana querida, cuando escribí ese libro de Perdono pero no olvido, como hay tantas cosas que se hablan y tantas teorías, yo quería sacar algo simple, rituales simples, sencillos y poderosos, que a través de hacerlos y experimentarlos, la gente realmente liberara esa basura. Porque es que cuando la gente entienda que si siguen guardando esos rencores, se van a enfermar y enferman a los demás, que el perdón no es un regalo que uno le da a otro, es un regalo que se da a sí mismo, que no es de bondad, es muchísimo más que eso, es de inteligencia y emocional. Ahí la vida cambia. Es perdonar para finalmente sanar. Papá Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Libro Diana, súper querida. recomendado, Perdono pero no olvido. Pero cuando recuerdas el hecho, ya no te da rabia, ahí sabes que perdonaste. Beso para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Gracias. Si quieres